Continuamos hoy con los fundamentos de la doctrina de Cristo. En estos días, en estas semanas, hemos estado mirando, hemos estado estudiando acerca de la parte elemental de lo que debe conocer todo hijo de Dios. Hoy nos vamos a dedicar a una parte que tiene que ver con la doctrina de la fe en Dios o la forma en cómo se desata la fe de Dios. Por favor, creo que va a ser de mucha bendición. Escúchenla con mucha atención, compártanla, porque sé que después de escucharla van a saber actuar en cómo recibir respuesta a sus oraciones, cómo recibir milagros de Dios, porque es la parte fundamental en que toda la Biblia se ve el poder operativo de Dios. Así que, bienvenidos. Damos comienzo al estudio bíblico que estamos haciendo acerca de los fundamentos de la doctrina de Cristo. De acuerdo al pasaje, estamos hablando de que es la parte elemental o la parte fundamental. Pablo le dice la leche. Esto es lo que debemos conocer como la parte básica. Incluye, los títulos están acerca de esto, pero los títulos incluyen la seguridad de salvación, la seguridad y la profundidad de las disciplinas, leer la palabra de Dios y todo eso, ¿verdad? Entonces les estoy recordando Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Si vemos desde el capítulo anterior, está dándoles un regaño a las congregaciones que, debiendo ser ya maestros, todavía hay que darles nuevamente la leche. Y en el capítulo 6, leo aquí en la PDT, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos. No volvamos a lo que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios, a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En ese tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Una semana muy pesada para muchos de nosotros. Incluso hay una amiga que amo mucho, que ha tenido unos inconvenientes muy fuertes a nivel familiar. Y cuando estuve orando, he estado orando por varias situaciones y me di cuenta, hay algo que en mi corazón se latió fuertemente, y están mucho tiempo en silencio, no están hablando los pensamientos de Dios, expresándose con palabras para que haya un poder creativo o haya una revolución espiritual, de tal manera que sus necesidades sean creadas y sus necesidades sean suplidas. O sea, que la respuesta a las necesidades, se abran puertas o haya una creatividad de tal forma que las necesidades comiencen a ser suplidas. Y cuando me hablaba de estar mucho tiempo en silencio, me acordé que cada vez que yo tengo una dificultad y por ejemplo, yo les conté algún día que cuando yo me golpeo o tengo algún accidente o alguna cosa y empiezo, por decir algo, a sobarme y estoy quejándome, mi esposa es una de las que se acerca y me dice: no te escucho, no te escucho, porque una de las cosas que Dios nos ha enseñado es que nosotros debemos de lanzar inmediatamente es la palabra de Dios acerca de la solución a ese problema. Cuando nosotros nos estrellamos hace 4 años, cuando nos estrellamos en el carro, eso fue sin pensar, desde adentro el grito que lanzamos
O sea, cuando me estrellé y sentí que estábamos fracturados y mi esposa estaba bien mal, pero nos miramos y el grito que lanzamos inmediatamente fue: por la llaga de Jesucristo hemos sido sanados. Y el carro estaba echando humo y estábamos así metidos en el hueco en que nos metimos. Pero ese fue el grito y eso salió desde nuestro espíritu, porque eso fue sin pensar. Inmediatamente lanzamos el grito de protección, que de acuerdo a los pensamientos de Dios, su poder operativo ya estaba en acción en nuestras vidas. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, cuando les meten un martillazo en el dedo o sienten algo o tienen una calamidad, ¿qué es lo que gritan? ¿Qué es lo que sale desde su interior? ¿Qué es lo que expresan inmediatamente? Lanzan una palabra que crea, reproduce la voluntad de Dios para su vida, o lanzan una palabra llena de temor y de angustia que produce que la situación por la cual están atravesando pueda empeorar. Entonces pueden colocarle un título: la fe se expresa a través de la confesión. Cuando usted está lleno de la fe de Dios, no puede impedir que su boca fluya en los pensamientos de Dios. Usted mismo no puede impedir, porque la palabra de Dios es clara y lo expresa: de la abundancia del corazón brota por su boca. Eso es lo normal en un hijo de Dios que permanece en la palabra. Hebreos capítulo 3. En realidad queremos saber: ¿usted verdaderamente está hablando para crear la voluntad de Dios en su vida? Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, en la PDT dice: por lo tanto, hermanos santos, ustedes que participan de una invitación que les llega del cielo, fijen su atención en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que nosotros confesamos. Lo leí en esta versión porque en la Reina Valera dice la profesión de nuestra fe. Al principio yo no le había puesto mucha atención cuando hablaba de profesión. Y decía, sí, la profesión, lo que pasa es que el cristianismo es nuestra profesión. De aquí en adelante nosotros tenemos que entender que profesamos. Pero resulta que cuando veo la palabra original, la palabra profesión es la misma con la que usamos confesión, o es la misma que usamos cuando estamos diciendo lo que yo diga, lo que yo declare, lo que yo produzca con mi boca. O sea que si usted está diciendo: mi familia es buenísima, mi familia es hermosa, mi familia yo la amo, somos muy unidos. ¿Usted qué está hablando? Usted está hablando, usted está diciendo y usted está confesando algo que está sucediendo en su familia o que usted quiere que suceda. O sea, usted está haciendo una declaración de amor, una declaración que sale de su corazón. Usted está diciendo cómo su familia permanece unida, está unida. Cuando recibimos información de Dios, nos damos cuenta de algo: que Jesús hoy en día todavía está trabajando. O sea, si usted ve los evangelios, usted ve lo que Jesús estuvo trabajando en la tierra, cumpliendo básicamente un propósito poderoso. Y es que Él vino para darnos vida, Zoe, y que la tuviésemos en abundancia. Él vino, la palabra Zoe, que es vida, la vida de Cristo, es la nueva naturaleza que hoy en día tenemos los cristianos en nuestro espíritu. Es una nueva naturaleza. Y Él vino fue para eso. Ahora, para darnos esa nueva naturaleza, pues tenía que pagar el precio, porque nosotros estábamos condenados. Éramos personas que íbamos directamente al infierno. Íbamos para el lago de fuego y azufre. Entonces, antes de poder tener esa nueva naturaleza,
poder nacer de nuevo, había que pagar el precio, teníamos que ser rescatados. Es la palabra redención. Teníamos que ser rescatados, liberados. Entonces Él tomó nuestro lugar, Él pagó el precio, Él fue a la cruz, se hizo maldito por nosotros, cargó nuestras enfermedades, llevó todas las maldiciones, enfermedades, pecados, muerte espiritual. Él la llevó sobre sí mismo, y cuando Él paga el precio, resucita, da media vuelta, nos mira a nosotros y dice: todo aquel que cree en mí, venga a mí, yo le doy vida eterna. Ahora sí puedo darle la vida, Zoe, por una eternidad. En Juan capítulo 5, versículo 24 nos explica que cuando uno cree en Él, no se condena, sino que pasa de muerte a vida. Ahí la palabra thanatos, muerte espiritual, una muerte condenatorio. No, Él nos traslada de esa muerte en que estábamos, Él nos traslada a vida, a Zoe. Entonces nosotros somos trasladados, en Colosenses nos dice, somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que estar diciendo a toda hora? Oye, hay algunos cristianos que no les han enseñado, o ellos no han querido aprender, que ellos lo único que tienen que decir es: Satanás está bajo mis pies, él está vencido. Y cuando vengan pensamientos de él, no los voy a aceptar. Si Jesús es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi sanador. Y yo no tengo por qué estar aceptando pensamientos contrarios a lo que Dios me está dando. Entonces, yo tengo que estar hablando constantemente. Me llegan pensamientos de depresión, me llegan pensamientos de angustia. Entonces yo digo: ¡epa! Cuando una persona está llena de los pensamientos de Dios, identifica inmediatamente el billete falso. Cuando uno está lleno del billete verdadero, estoy hablando de la imagen que como entrenan a los banqueros. A los banqueros les enseñan a todos los billetes, los verdaderos, los verdaderos, los verdaderos. Y así que cuando ellos tocan uno falso, inmediatamente se dan cuenta y dicen: esto no es de aquí. Esto no es de aquí. ¿Sí? Porque están tan metidos en lo verdadero que fácilmente descubren la mentira. Nosotros debemos de estar tan metidos en la palabra, tan metidos. Eso significa vivir en la fe de Dios. Cuando estamos tan metidos en los pensamientos de Dios, llega un momento que cuando viene un pensamiento que sentimos miedo, sentimos como que temor, sentimos como que esa tentación de angustia, se nos vienen pensamientos de que me dan ganas de gritar: ¿y ahora qué voy a hacer? Inmediatamente, si yo estoy lleno de los pensamientos de Dios, automáticamente voy a dar media vuelta y voy a decir: ¡epa! No, Señor, no. Escrito está: por nada debo estar afanoso. Yo debo llevar todas mis oraciones, en toda oración y ruego, debo mis pensamientos, mis anhelos, mis deseos, debo llevarlos en oración y ruego con acción de gracias. Debo dárselas a mi Señor, debo dárselas. Entonces, hago una listica de lo que le hace falta, de lo que le está atacando, y decir: aquí estoy. Y cuando usted hace eso, lo normal es que su vida se llena de paz. Está escrito: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces tú no puedes permitir algo. Entonces, todo lo que yo les estoy diciendo es la forma normal como tú te estás cargando de fe. Jesús hoy en día todavía está trabajando. Entonces, yo quiero que comprendas algo. La Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Está dando la imagen del Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel llevaba sus ofrendas y se las llevaba al sacerdote, y el sacerdote declaraba bendición sobre él cuando se derramaba la sangre y los pecados eran cubiertos. Pues hoy en día la sangre del cordero ya se derramó, los pecados no fueron cubiertos, fueron trasladados. Él se lo llevó, ya no queda ahí. Dios no se acuerda de esos pecados. Pero ahora Él quiere recibir
lo que tú vas a decirle. Él quiere recibir lo que tú vas a ofrendar fluyendo por tu boca. Él es el sumo sacerdote de la profesión. Y ya dijimos que es lo mismo decir confesión. Él pone en acción la palabra que tú te unes a Él. Ahora entendemos si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, que les será hecho. Él es el sumo sacerdote hoy en día, o sea, Él en el cielo está poniendo en acción las palabras que nosotros estamos ejecutando. Por eso es que cuando estaba aquí, Él le enseñó al secar la higuera y le dijeron, maestro, la higuera se secó. Dice, ajá. Yo lo veo como así, como, ajá. Tengan la fe de Dios. Porque de cierto les digo, que cualquiera que le diga a esa montaña, quítate y échate en el mar, y no dudan en su corazón, sino que creen que será hecho lo que digas, entonces vas a recibir todo lo que estés hablando repetitivamente. Ahí la palabra decir es una palabra diferente. La última es estar hablando constantemente. Quiere decir que cuando tú lanzas una palabra, es lo normal de lo que tú estás hablando normalmente. No es que hoy vas a orar, a ver, voy a prepararme, estoy sintiendo estos dolores, así que en el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre mi vida. Declaro que por la llaga de Jesucristo yo soy sano. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús hay sanidad. Amén, amén. Y sale a la puerta. ¿Qué hubo? ¿Cómo te sientes? Ay, no, yo espero que se me quite este dolor. Acabas de anular todo. Tú no estás hablando repetitivamente lo que Dios te está colocando en tu corazón. Tú no estás hablando lo que Jesús te dijo. Tú hiciste una oración, pero no estás persuadido, no estás convencido. Cuando se habla repetitivamente es que aquí, allá, tú eres el mismo, hablas lo mismo. Cuando llegues allá, y ahorita vamos a organizar la forma en que debemos de hablar. Permítame colocarles esto, como va a quedar en la grabación, les voy a decir lo siguiente. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él actúa a nuestro favor de acuerdo a lo que hablamos, de acuerdo a lo que decimos. O sea, ¿qué tal que usted se acerque a su sumo sacerdote y le diga, Señor Jesús, aquí vengo a ti, pero tú sabes que yo soy un gusano, tú sabes que yo soy una llaga podrida. Sí, además, Señor, aquí me duele mucho. Y Jesús se queda mirando y dice, oye, pero si yo llevé tus enfermedades, es para que tú no las lleves, entrégame eso. Sí, Señor, coge las enfermedades. Ay, pero es que me duele tanto, Señor. Es que mi enfermedad, y bueno, si es tuya, entonces quédate con ella, pero entrégamela. O sea, es grotesco lo que les estoy diciendo, pero Él actúa de acuerdo a lo que estamos hablando. Porque Jesús, cuando estuvo aquí, nos enseñó muchas veces diciendo, hágase conforme a tu fe. O sea, hágase conforme a lo que tú estás expresando. Porque hágase conforme a tu fe lo que tú dices. La mujer del flujo de sangre decía, si lo toco seré sana, si lo toco seré sana, si lo toco seré sana. Y cuando lo tocó, entonces recibió el milagro de Dios. Recibió lo que estaba hablando. Y cuando Jesús dijo, mi poder, no, Jesús dijo después de que ella le explicó, le dijo, por tu fe has sido sanada. Es que tú estabas persuadida que yo podía hacerlo. Tú estabas persuadida, pero lo expresaste con tu boca. Listo, estás sana. Y así le dijo el centurión, Señor, yo sé lo que es la autoridad espiritual, yo sé lo que es el poder de la palabra. Eso era lo que estaba diciendo el centurión. Mira, expresa la palabra y yo sé que mi criado será sana cuando tú lo digas. Y el Señor, ¡wow! Ni en Israel he visto tanta fe. Ve, tu criado está sano. O sea, es lo que uno expresa. Jesús recibe, es el resultado de lo que tú estás persuadido y fluye por tu boca. Y estás tan persuadido que aquí y allá
dices lo mismo. Dices lo mismo. Vamos guardando. Jesús actúa de acuerdo a lo que tú estás en armonía con Dios, exactamente con su palabra. ¿Cómo así que en armonía? Oye, si tú estás de acuerdo, si tú estás persuadido, si tú sabes lo que tú tienes, entonces lo normal es que tú expreses continuamente lo que Jesús ha hecho en tu vida. Porque Jesús lo hizo en la cruz. Él no lo va a hacer en el milenio. Lo va a hacer. Entonces no hables en futuro, hable en pasado. Yo fui sanado. Porque en la cruz del Calvario Él llevó las enfermedades. Ah, pero es que me siento quieto ahí. Ahorita hablamos sobre eso. Entonces, miren el formato. En Romanos capítulo 10 habla de palabra de fe. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir que si tú no confiesas, no hay salvación. El formato es, cree en tu corazón y dilo. A partir de ese momento, tú dices, Señor Jesucristo, tú eres mi Salvador, tú eres el dueño de mi vida, yo creo que moriste por mí. O sea, tú te unes con tu boca, con tu confesión, con lo que acabas de decir, porque tú estás persuadido que Él murió por ti. Cuando tú hablas en lo que tú te persuadiste, inmediatamente, ¡shuas!, el Espíritu de Dios te coloca la nueva naturaleza, naces de nuevo, eres salvo, eres rescatado. En ese momento se hace realidad lo que Jesús hizo en la cruz. En este momento se hace realidad lo que Jesús hizo en la cruz. Pero al otro día tú parece que no te sientes sano. Al otro día no te sientes salvo. Te vienen pensamientos y dices, bueno, ¿cómo así? Yo le entregué mi vida a Cristo, pero mi mente, y yo todavía siento como que parezco un diablo. ¿Qué es lo que me está pasando? Oye, tú fuiste salvo, tú fuiste resucitado, tú fuiste nacido de nuevo. Empieza a decirlo, porque entre más hables lo que te sucedió, más se manifiesta el poder operativo de Dios de salvación, de rescate. Entre más lo digas, más produce en tu vida esa salvación. Esa salvación ya fue. Lo que pasa es que hay muchos que te enseñan a retroceder. Te enseñan cuidado con esto, cuidado con aquello. Mira, y te enseñan el billete falso, el billete falso. Es más, hay algunos que ven tanto el billete falso que ya no saben cuál es el verdadero. Hasta se confunden. Por favor, programa tu corazón y tu mente solamente en lo que Jesús te ha dado. Y verás que se te empiezan a quitar tantas talanqueras, tanta programación mental que tuviste desde niño. Entonces, decir lo que Dios dice, es decir en lo que estás convencido acerca de Dios. Repito, decir lo que Dios dice es lo mismo. Yo estoy convencido de lo que Dios dice y por eso lo hablo. Eso es fe. Esa es la fe que se expresa. Esa es la fe que produce. Entonces, creyendo y confesando, creyendo y hablando, o sea, creer es estar convencido, persuadido. Y cuando tú lo hablas, antes de experimentar el resultado, esa es la clave de la Biblia en el Nuevo Testamento. Dios dice las cosas que no son como si ya fueran. Tú tienes que decir los resultados antes de verlos. Tú tienes, no importa lo que sientas, tú tienes que decir es lo que Dios ha dicho acerca de ti. Tú te sientes como un diablo, pero si tú le entregaste tu vida al Señor, tú ya naciste de nuevo. No es como te sientas, es lo que Dios dice acerca de ti. Tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio, tú eres parte de esta nación santa. ¿Ok? Entonces háblalo, dilo aunque no lo sientas, porque entre más lo digas, el poder operativo de esa palabra que se suelta produce en tu vida eso que estás hablando. Entonces, no hay salvación sin confesión. No hay milagros
sin estar persuadido y hablarlos. No hay milagros si tú no te persuades de lo que Dios dijo acerca de tu necesidad para poder que se produzca ese milagro, y por lo tanto tienes que hablarlo, tienes que decirlo. Solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Hay dos palabras aquí que me fascinan. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en el cual puedan ser salvos. Están hablando de Jesucristo. Y la primera palabra es soteria. Soteria significa rescatados. Entonces, dilo así: en ningún otro nombre hay rescate. En ningún otro. O sea, dilo, allá donde estás. No me ponga el micrófono todavía. Dígale: yo fui rescatado, ya yo fui rescatado, ya a mí me sacaron de la inmundicia, ya a mí me sacaron del infierno, ya yo fui rescatado. Dígalo, háblelo allá. Yo soy un rescatado. Yo estaba metido allá en la inmundicia, yo estaba metido en el fango, yo estaba metido en la muerte espiritual, y ya Jesús me rescató. Ahora diga: en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora, la palabra salvos, que es así escrito, es soso. Y ahí algunos me han dicho que se pronuncia souso o souso. Bueno, yo no me meto con la pronunciación porque van a caerme encima los lingüistas. La palabra souso es salvo. Pero, por ejemplo, cuando Jesús le dijo: tu fe te ha hecho salva, usó soso. Pero le dijo salva, pero también le dijo: fuiste sana. O sea, soso quiere decir sano, quiere decir salvo, quiere decir sano, quiere decir completamente libre de todo aquello que no es de Dios. Ahora dilo. Yo soy libre completamente de cualquier inmundicia del infierno. Yo le pertenezco a mi Padre Celestial. Jesús es mi Salvador. Jesús es mi rescatador. Él ya me hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Eso tienes que decirlo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y si todavía te sientes así como que medio incómodo y tienes como el espíritu de gallina atacándote, entonces dilo 100 veces. Por ahí hay un testimonio de un siervo de Dios que hace poquito pasó a la presencia del Señor, un coreano que se llamaba David Yonggi Cho, o originalmente Paul Yonggi Cho. Él fue afectado en los inicios de su ministerio. El corazón estuvo sumamente enfermo y los médicos le decían: cálmese, quédese quieto, usted si sigue así se va a morir, porque hasta se desmayaba en el púlpito. Y resulta que él, cuando descubrió: esta es la verdad, yo fui sanado, pero si no la estoy experimentando, entonces necesito meterme más, sumergirme más en la palabra. Tengo que meterme más en ese corazón de Dios. Entonces se inventó, como ustedes han visto un aparatico que sirve para marcar personas. O sea, van pasando y es clic, 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 y van marcando cuántas personas van, y ellos, cada que pasa una persona, hace clic, clic, clic. Es como un contador. Clic, clic. Resulta que él se consiguió uno de esos y decía 1 de Pedro 2:24, y lo decía: quien llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida yo fui sanado. Clic. Él llevó mis pecados, y él dice que llevaba más de 100 clic, clic. Pero él en oración, él repetía, porque él decía: yo todavía como que no estoy convencido de lo que Dios me entregó. Él me sanó. Si la palabra de Dios dice que yo fui sanado, entonces soy yo el que tengo el problema. Así que yo me voy a persuadir. Yo como que todavía estoy muy metido en mi antigua forma de pensar, en mi forma de creer. No, Señor, yo creo. Y dice que cuando llevaba como que 100 y pico veces de estar diciéndola,
Entonces de pronto le llegó algo como que, ¡ah! Si yo soy sano, o sea, hubo una certeza, estuvo convencido. Y si yo estoy sano, ¿yo qué hago aquí? Y él mismo actuó sobre la palabra. Dice que ¡puf! Hubo como una especie de explosión. Esa la conozco porque eso la sentí yo cuando fui sanado la primera vez mi primer problema fue en la columna, una hernia interdiscal, cuando me explotó así, ¡puf! Sentí el viajazo y mi columna quedó perfecta. Entonces, ese tipo de explosiones, ¡puf! ¡Epa! Por la llaga de Jesucristo he sido sanado, pero no fue la rama que le llegó, sino que cuando fue a examinarse el corazón, tenía el corazón de un bebé. Bueno, no sé si que lo tenía chiquitico, blandito, no sé, pero total es que estaba completamente sano. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo cuando hablé de la fe de Dios, la primera parte, hablé acerca de las programaciones que tenemos desde niño, que inconscientemente estamos tan convencidos que somos unos enfermos, que aunque oremos y declaremos sanidad, no nos amanece, no hay un convencimiento, porque estamos muy persuadidos acerca de la parte negativa de Dios. Así que no hay rescate, no hay sanidad si no hay confesión de lo que tú estás persuadido. Por favor, subraya eso y tenlo ahí presente. Muy bien. Aquí una pregunta que me hacía un hermano es, bueno, pero entonces, ¿qué debo hablar? Porque es que yo le oro al Señor, yo le oro al Señor, te adoro, te bendigo. Gracias, Señor, tú eres lindo, tú eres precioso. Eso está muy bien, mi hermano. Es mala alabanza, es la apertura de destruir muchas acechanzas. Pero hay muchos que están diciendo gloria, gloria, aleluya, aleluya, y de pronto le da un dolor y dice, ay Señor, es que tengo este dolor, es que tengo esta enfermedad, ay Señor, ayúdame, Señor, yo sé que tú llevaste mis enfermedades, pero es que me duele mucho. Sí, adora al Señor, pero ¿qué debo de confesar? ¿Qué tengo que hablar? Ok. Tú tienes que decir lo que Jesús ya hizo por ti. Escúchame, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Todas las promesas ya nos pertenecen, pero tienes que persuadirte. Pues si hablamos de persuadir, por favor lee la número 1, lee la número 2, escucha la fe de Dios en 1 y 2 y debes persuadirte, debes de meditar. Si tienes que hacerlo de día y de noche, hazlo. Pero por favor no le eches la culpa a Dios de cosas que no has podido resolver, de cosas que no has podido solucionar. Hace poquito estaba escuchando un maestro que le dijo al Señor, Señor, no he podido experimentar tu sanidad, no he podido experimentar tu poder sanador. Pero yo sé, Señor, que por tu llaga yo fui sanado. Dime qué pasa. Y él estuvo hablando con Dios porque él decía, esto es lo que tú dices y esa es la verdad. Pero yo tengo problemas. Entonces, perdóname, pero aclárame. Dime qué me hace falta. Dime qué es lo que sucede. Y Dios le inquietó, o sea, le colocó una carga de que lo adorara solamente diciendo, Jesús, 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 Jesús. Y dice que él empezó a adorarlo, y se metió en la palabra Jesús, Jesús. Y de pronto, como que se le abrieron las cortinas y experimentó la certeza de que estaba sanado. Y gracias, Señor. Gracias porque ahora experimento tu sanidad. Gracias porque yo fui sanado, pero ahora la experimento. Y a mí explotó y fue sano. Entonces, no es tanto conocer aquí, sino que Él quiere que hables con Él acerca de tu problema. Hay algunos que se memorizan 100 versículos, bueno, no hay tantos, 100 versículos de sanidad, y los dicen y los repiten, pero resulta que lo importante que Dios quiere es
Señor, yo sé que eres mi sanador, dime qué hago. Y Dios te va a hablar y te va a decir, muchas veces hay cosas que tienes que quitar, obstáculos que hay que quitar, personas con las que tienes que hablar, personas a las cuales tienes que perdonar, porque tienes un taco que no te deja fluir la fe del poder sanador de Dios. Entonces, es excelente tener esa comunión para hablar con Él, para hablar lo que tienes que hablar. Ahora, hay una pregunta que me están haciendo que dice, bueno, ¿lo que usted está diciendo también se aplica a las finanzas? Si hablamos de sanidad, ¿estamos hablando de mi sanidad financiera? Muy bien. Permítame, yo les coloco un ejemplo primero acerca de la sanidad. Hay personas que sufren de presión alta. Hay personas que pueden de algún tipo de enfermedad. Y ellos dicen, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad sobre mi vida. Tú llevaste mis enfermedades y confiesan lo que Dios dice. Pero si van a conversar con Dios, entonces dice, Señor, yo sé que el poder sanador está en mi vida. Yo sé que tú declaraste, tú le llevaste y dijiste que yo era sano. Entonces yo también declaro que soy. Pero dime una cosa, ¿por qué, Señor, permanecen estos síntomas en mi vida? ¿Por qué? Y si tú te unes en esa comunión, entonces tú vas a de pronto experimentar. Tú has sido sanado, pero tú vuelves a enfermarte por tu forma de comer. Tú vuelves a enfermarte por tu desorden alimenticio. ¿Me explico? O sea, Dios te va a hablar cosas en cómo vivir una vida saludable con tu comida e incluso con tu forma física. Porque a veces hay gente que no ha cogido vacaciones hace como 10 años. Son tremendamente trabajadores, agotadores y tienen una sobrecarga mental que modernamente dice, el estrés me está matando. Algo así, ¿ya? Entonces, Dios te va a decir incluso cómo vivir en salud, pero te va a decir cómo paso a paso debes de vivir en la salud de Dios. En las finanzas, tú tienes que declarar ya la sanidad de Dios en tus finanzas. Tienes que decir, Señor, tú dijiste que tú suples mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tú dijiste que tú eres mi pastor y nada me faltará. Señor, yo soy un buen diezmador. Tú dijiste, probadme ahora en esto, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Señor, aquí estoy. Yo soy un buen diezmador. Soy fiel. Es más, yo hago ofrendas y creo que soy dirigido por ti en hacer ofrendas. Pero ¿por qué estoy así como que medio enterrado de cabeza en deuda? Entonces Dios te va de pronto a organizar. O te va a dejar una persona al lado, como hay veces hay que colocarse en manos de ¿cómo le llaman? Esas personas que le manejan a uno la forma de alimentarse, dietista, que le indican a uno, una nutricionista, gracias. De pronto dice, ve, necesito que te asesores de una nutricionista o un nutricionista, porque el desorden que tú tienes, bárbaro, tú comes en batea, pero mira lo que estás comiendo. Es un desorden que tú tienes. Es más, ese pocotón de comida que estás comiendo, eso también te enferma. O sea, tú tienes que colocarte en tutores, curadores, para que te ayuden a organizar de pronto tu desorden alimenticio. En las finanzas tienes que colocarte en manos de un tutor que te ayude a organizar. De pronto tú gastas porque el deseo de gastarte va y cuando viene a ver está enterrado con tarjeta, con cheque, con todo. Tú tienes que tener el dominio propio de cómo organizar tus finanzas. Yo tengo la bendición de que mi yerno, él maneja la tutoría, él es un tutor en finanzas. Y les quiero decir algo. Más de uno se ha estrellado con él porque él quiere organizárselo y da la impresión que dice, ayúdame. Pero cuando empieza a organizarse, no, así no te metas conmigo. Yo quiero comprar esto y yo quiero comprar aquello. Oye, cuando uno está en un desorden financiero,
Uno tiene que someterse a un tutor que le ayude a organizar. Y a veces ese tutor te va a decir, esto y esto y esto, córtalo. Eso no está bien. Tú tienes que gastar hasta aquí. Si tú ganas esto, tú tienes que hacer esto. ¿Ya? Y estoy suponiendo que eres un buen diezmador y por favor no me metan ahora en la enseñanza de diezmo, de ofrenda. Pero si la Biblia dice, probadme ahora en esto, que lo está hablando un profeta y habla 4 temas importantes para la familia. Una de ellas es el diezmo. Si tú obedeces la dirección profética, o sea, en Malaquías habla de 4 problemas. Uno de ellos es el desorden financiero en que andaba la gente y lo primero que le hizo un examen es cómo están tus diezmos y ofrendas. ¿Ya? Porque cuando y le aplica, ahí sí le aplica la ley, pero el diezmo y la ofrenda no es de la ley mosaica, viene desde antes de Abraham. Pero hay problemas porque si tú sacas de Malaquías la parte de diezmos, también tienes que sacar que respetes a tu esposa, también tienes que sacar que ojo con la forma inmunda en que estás hablando. O sea, mira lo que dice Malaquías, son 4 temas que él está tratando acerca de los desórdenes que les está produciendo maldición al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, sí, somos libres de la maldición, pero hay algunos que son libres, viven sanos, pero les gusta meter la mano en la candela. Entonces, claro que te la quemas. Tú eres libre de quemaduras, pero ¿para qué tienes que meter la mano en la candela? Entonces, nosotros somos libres de la maldición de la ley. La maldición de la ley ya no se aplica con nosotros. Pero entonces no le metan la mano. Ahora, ¿cuál es la mejor forma? Entonces, volvamos. ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando de acuerdo a los pensamientos de Satanás? ¿O estás hablando de acuerdo a los pensamientos de Dios? Así que vamos a entrenarnos. Los que quieran una lista, hay un maestro que se llama Don Gosset, que él sacó una lista que los nunca jamás, los nunca más. Él puso una listica para limpiar nuestro vocabulario. Nunca más diré no puedo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca más diré soy pobre o estoy llevado, o bueno, eso es a lo costeño. Estoy mal financieramente porque está escrito que Él suple mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor es mi pastor y no me va a faltar nada. Nunca más diré estoy enfermo porque, ok, eso es la forma de hablar. Hay una sugerencia que escuché de F.F. Bosworth y es, tú tienes que declarar continuamente tu sanidad que se te fue otorgada en la cruz del Calvario. Si Jesús lo llevó, tú no tienes por qué llevarla. Pero tú tienes que declarar, soy sano. Jesús llevó mis enfermedades, Él tomó mis dolores y no acepto ningún tipo de síntoma en mi vida. Y si tú tienes que meterte de cabeza en la palabra, 1 día, 2 días, 3 días, 8 días, 1 mes, 2 meses. Hay gente, un hombre que sufría, estaba todo doblado de artritis y todo eso. Y dice que él estuvo expresándole a todo el mundo, señores, quiero decirles algo que ha hecho Dios en mi vida. Por la llaga de Jesucristo yo he sido sanado. Y resulta que estaba todo torcido, lleno de inflamaciones, de reumatismo, de artritis. Tenía artritis deformativa. Estaba todo torcido y él casi ni podía enderezarse. Y él decía, les quiero decir, porque él escuchó en su espíritu que Jesús le había hablado, tú eres sano porque yo llevé tus enfermedades. Cuando él leyó en la palabra y escuchó eso, empezó a decirle a todo el mundo, yo estoy sano. Por supuesto, no te voy a decir que seas tan atrevido, a menos que tú hayas experimentado ese poder de Dios. Pero te pido que para tu propio corazón, para que tú no te sientas mentiroso, recibe este consejo. Cuando tú tengas un síntoma y tú te sientas bien mal, y tú estés diciendo, Señor, yo declaro sanidad en mi vida. Yo creo que tú llevaste mis enfermedades. Yo creo que tú tomaste mis dolores. Y cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? ¿Y todavía te duele? Y tú dices, estoy creyendo en Dios. Estoy confiando en la palabra. Pero te sientes, sí, siento el dolor. Pero yo creo que el Señor es mi sanador. Él está actuando en mi vida. O sea, no niegues. Y si alguien te pregunta públicamente, no tienes que decirle,
porque tú te sientes mal, tú te sientes mentiroso. Cuando alguien tiene la sobreabundancia de la palabra de Dios, vuélvase atrevido. Yo soy atrevido con eso. Pero si tú te sientes un poquito así medio incómodo, no te preocupes. Expresa lo siguiente. El poder operativo está en mi vida. Y de pronto tienes dolor y está muy fuerte y dice, llámame al médico, ponme una inyección, lo que sea. Pero sigue expresando, por la llaga de Jesucristo yo fui sanado. Sigue hablando, sigue declarándolo. Que el diablo, que todos los demonios, que el mismo infierno escuche la palabra de fe que fluye por tu boca. Viene alguien, ¿qué hubo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Lleno del poder de Dios. Tengo el coliquito, ya la inyección me está actuando en mi vida. Pero de acuerdo a la palabra de Dios yo he sido sanado. O sea, no te preocupes, no niegues los síntomas, pero no digas tengo, porque Jesús ya fue el que se llevó las enfermedades. A ver, sí quedó claro. Atrévanse a declarar lo que Dios les ha persuadido. ¿Se atreven? Atrevan a decir que Jesús es su sanador. Atrévanse a decir que Él llevó sus enfermedades y tomó su dolor. Atrévanse a decir que usted va a tener sobreabundancia en finanzas, que usted no solamente va a diezmar, sino que va a ofrendar para las misiones. No lo digo porque yo sea misionero y necesitamos mucho para las misiones, sino que dígalo. ¿Quién se está riendo? ¡Ay, Dios! Yo. O sea, diga. ¿Por qué? Porque toda su vida le pertenece a Dios. ¿Qué Amén. tal que Dios te dijera, dale $1 millón de pesos a X o a Y misionero? Tú vas a decir, ¡ay, pero si yo no tengo plata! Ya dijiste, ya, me voy a buscar otro porque tú no tienes. Tú lo que tienes que decir es, amén, Señor, eche para acá. Dame la plata que yo se la doy. Como cuando alguien le manda un giro. Ve, entrégale a Dalila este millón. Eso no es mío, eso es de Dalila. ¿Sí? Eso es de Adriana, eso no es mío. Entonces, cuando te llegue la plata, coja, vea. Pero no solamente te llega 1 millón, sino que también te llega 3, 4 millones. Te dice, ve, de la plata que me llegó, esto es tuyo, ve, toma. Porque Dios no da así como que raspadito el cucayo. Un abrazo, hermano mío. Amén. Atrévanse, Amén. atrévanse a ser ricos. Atrévanse a pedirle a Dios sobreabundancia. Porque Amén, su bendiciones para todos. corazón, amén, Gabriel, su corazón está listo para recibir abundancia porque sabes que debes proyectarte en abundancia. Amén. 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 Ahora declaren allá, digan todos, en el nombre de Jesús, de la cabeza a los pies, yo recibo el poder operativo de Dios porque ya en la cruz del Calvario fui rescatado. Todas mis necesidades fueran suplidas. El Señor ha suplido todas mis necesidades. Yo tengo que conversar con Él a ver por dónde es que me vienen los chorros, las cataratas de bendición. ¿A quién tengo que enviar y bañar con esta bendición que Dios me está dando? Pero yo recibo sobreabundancia. Tú dijiste que me darías vida y vida en abundancia. Yo la recibo. Yo la recibo. Tengo vida y vida en abundancia. Y voy a bendecir a multitudes. Voy a bendecir a multitudes. En el nombre de Jesús. Hecho está. Amén. 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 Gracias por al verle sus caras. Me llena de alegría. Yo sé que debo vivir por fe. No tengo que verlos. Pero si los veo, aleluya. Bríncame alegría. Carlos. Danilza. Para el otro fin de semana tengo un aparato que sirva bien, porque ya pagó su tiempo. Entonces yo creo que es eso. Eso. Aleluya. Danilza, me estás hablando de Yuribia. Bendiciones, pastor, bendiciones para todos. Feliz noche para todos. Pastora, hija amada. Me alegra mucho saber que Uribia está presente con tu bendición. Gracie, pastora, me alegra.
Pastora Luz, Pastor Osvaldo, muchas gracias. Luceli, recuerda, tienes un milagro en tu boca, suéltalo porque ese sobrino tuyo vivirá y vivirá lleno de gracia y de verdad. Sigue fluyendo en la fe que está soltando. Buenas noches, un saludo especial desde Manaure, La Guajira. Manaure, aleluya, se me fue el tiempo, les amo.